desafíos y las transformaciones, los desafíos y las perspectivas del contencioso administrativo. Y es un tema un poco complicado porque me resultará difícil ajustarlo al tiempo y la paciencia humana de ustedes para conmigo. Porque, en primer lugar, soy un apasionado del eclipse entre el derecho administrativo y el derecho procesal. Cuya conjunción genera luces y sombras que realmente me emocionan y que han hecho que yo me dedicara principalmente a estudiar estas cuestiones. En segundo lugar, porque soy un apasionado de las transformaciones humanas. Me parece que el hombre cambia todo el tiempo y lo más importante que uno puede hacer en la vida es ver dónde están esos cambios y ver cómo se va a situar en esos cambios. En tercer lugar, porque soy un apasionado de la pedagogía. Y cada vez que vengo a un lugar como esto me acuerdo porque alguna vez me dijo Greco: ¿tenés algo que decir o solamente te vas a subir a decir algo? Y si no me contesto esa pregunta, no me subo. En fin, que soy un apasionado. Así que me va a ser difícil. Cuando intenté garabatear algo sobre lo que tenía que hablar, hice algo así como cerrar una lista de las cosas que podía meter en una canción, ¿no? Y por suerte uno tiene necesidades humanas que lo agotan, ¿no? Porque se hacía tarde, los chicos me esperaban para comer, y yo no había llegado ni siquiera a la vereda de las cosas importantes. Entonces decidí hacer algo más práctico. Yo tengo que hablar de las perspectivas y desafíos del contencioso administrativo. Me parece que tendríamos que hablar de la perspectiva del contencioso, la perspectiva del administrativo, a ver si de la conclusión de ambas cosas sale algo que no sea más que una pregunta, que es lo que normalmente me sale más fácil, que yo les pueda dejar. Y entonces decidí hacer eso con la compañía permanente de Borges, que esta vez viene con un cuento de la historia de los que soñaron. Está en la historia universal de la infancia. El ejercicio de la jurisdicción en una república supone la admisión que para el Poder Judicial de la condición de la última expresión de la voluntad jurídica del Estado. Llobet hablaba de la jurisdicción como sustitutiva de la voluntad de las partes en el proceso, pero en el caso del contencioso administrativo, esa jurisdicción tiene una sustitución doble. Por un lado, sustituye la voluntad del actor y demandado, uno de los cuales es el Estado, pero por otro lado hace una sustitución mucho más importante, una sustitución institucional y orgánica, que es la jurisdicción declara cuál es la última voluntad del Estado en materia jurídica, de modo que dice que una ley es inconstitucional a pesar de que el legislador haya dicho que no lo es, y dice que un acto administrativo es ilegítimo a pesar de que el legislador crea que lo es. Entonces, mal que les pese a muchos detentadores ocasionales del poder, el Poder Judicial tiene la última palabra en materia jurídica en los Estados Unidos. Pero esa excepcional atribución está vinculada, para que se mantenga el Estado republicano, al artículo 2 de la Ley 27. Esto es, a que haya un caso y que ese caso sea planteado por una parte. Y para que haya un caso, desde hace mucho tiempo, últimamente más clarificado con el standing to sue de Scalia, de la Corte de los Estados Unidos, es necesario que haya una cuestión que se pueda resolver con una declaración de derecho, que haya una cuestión concreta y que haya una cuestión actual. Y la verdad que este concepto de caso, y esto tiene que ver con la perspectiva de los desafíos, debe ser entendido como un concepto jurídico indeterminado, porque lo que es jurídico, lo que es concreto y lo que es actual, ha cambiado sustancialmente en los últimos 100 años, en los últimos 150 años. Cuando empezamos con la tradición judicial argentina, el trazado de calles
era discrecional y el Poder Judicial no podía entender mientras habla. La formación de ejidos urbanos, la sistematización de votos, eran materias exclusivas del legislador y del administrador. Jamás podría entrarse a revisar esa discrecionalidad. El cambio no puede ser más trascendente en una época en que se ventila, y valga la redundancia, el problema del riachuelo, ¿no? En el medio de la Corte Suprema, que ha actuado y actúa, está en los diarios de hoy a la mañana, como una especie de policía en la gestión. Tiene un embajador, que fue federal de Quilmes, un embajador un poco particular en sus maneras jurídicas, un embajador que es casi un emperador, que queda bastante cerca del embajador emperador, hay apenas una letra de diferencia, pero que en realidad ejerce una jurisdicción en un caso jurídico que jamás podríamos haber imaginado 50 años. Este caso es jurídico. El terreno de lo comprendido por la actualidad del caso también tuvo un cambio sustancial, porque hace 50 años uno, como dicen los comisarios, tenía que llegar regando sangre a la comisaría para poder hacer una denuncia. Nada de preventivo. Si usted no tiene un derecho agredido, no puede, espere a que lo choque. Y desde 1968, cuando se inventó la acción declarativa, la jurisdicción dirimente dio paso a una jurisdicción preventiva de acciones declarativas de cualquier cosa, en las que la incertidumbre era el motivo de la acción judicial y que el daño no necesitaba ser actual, sino potencial. Cierto, pero potencial. Y nosotros en lo administrativo usamos esas acciones declarativas para ser declarativas de inconstitucionalidad, que después fueron también declarativas de ilegalidad, de reglamentos, de leyes, de actos administrativos en cierres. Y entonces tuvimos una jurisdicción preventiva. Nos cambió mucho lo actual del caso. Y la concreción del caso llevaba en el fallo 25 a decir a la Corte, al pronunciarse el Poder Judicial sobre la constitucionalidad de una ley, lo hace con referencia exclusiva al caso traído a su jurisdicción. Es decir, que no resuelve en abstracto un punto constitucional controvertido en el juicio, pues ello importaría entorpecer la acción independiente de los otros departamentos del Estado. Por lo que, por idéntica que fuese la situación del demandante relativamente, la inconstitucionalidad declarada no tiene efecto para eso. Estos criterios empezaron a cambiar allá por el fallo Monjes, cuando se decidía cómo se ingresaba a medicina y si se iba a usar el ingreso de la universidad o el ingreso del decano. Y después tuvieron explosión absoluta en Alavi. Pero lo que marcó a Alavi, ¿no?, fue un cambio básico, no en la cuestión de la legitimación. Para mí lo más importante de Alavi es que marca el criterio de la importancia del caso. Porque Alavi era un señor que no representaba a nadie, no estaba legitimado para extender efectos de la sentencia. Y cuando la Corte resuelve Alavi, resuelve una impugnación del Estado exclusivamente basada en la extensión de los efectos de la sentencia, dice, miren, esto no tiene que ver con quién está legitimado para actuar, a quién representa la acción, sino con que el caso no se puede resolver sino en colectivo. Como le dicen las disidencias, en realidad no necesitaba hablar de los procesos de clase, porque desgraciadamente Alavi tenía que hablar con alguien. Y ese alguien podía ser cualquier persona del mundo. De modo que limitar la no intervención telefónica de Alavi a Alavi era ridículo, porque era materialmente imposible. Hasta ahora, salvo algunos casos de locura particular, las comunicaciones telefónicas se hacen entre dos personas. Salvo algún caso, uno agarra un teléfono, vaya al otro lado y hable, y se conteste solo, que no se escucha. Pero salvo esos casos de doble personalidad, normalmente
esto ocurre, y esto lleva a concluir que el caso de Alavi no tenía otra solución. Pero sí me importa destacar que cuando se empieza a hablar de intereses individuales homogéneos afectados por un factor común, y digo esto porque hace pocos días salió un caso de Swiss Medical, mejor dicho, de Proconsumer contra Swiss Medical, en el que le habían denegado el tratamiento a una persona determinada y Proconsumer hacía la acción por ella y la Corte le dice, no, mire, acá no hay ningún factor común, que venga el señor a hacer su demanda. Acá usted no dice que esto se le aplica a cualquier cantidad de personas, ni que este maltrato es común respecto de valor. Pero digo esto porque aquí los intereses individuales homogéneos es un eufemismo para decir derechos subjetivos alcanzados o agredidos por un factor común. Porque el derecho a la intimidad, 50 años antes de Alavi, también existía. Y era un derecho subjetivo, no era un derecho de ciencia colectiva, ¿no? Y el derecho del secreto profesional, preservar el secreto profesional, también existía antes, y no era un derecho de ciencia colectiva. Entonces, ¿cuál es el problema de Alavi? Que hay un factor común que agrede a varios sujetos de la misma manera, con la misma actuación y defensa jurídica, con el mismo sistema jurídico alrededor, con el mismo régimen jurídico circular. Y si eso es así, no importa quién es el legitimado, porque la decisión no puede sino extenderse a otras personas. Y claro, inmediatamente pensamos, ¿cómo nos toca en lo administrativo? Porque la impugnación de reglamentos por ilegitimidad per se trae la misma situación. Todos los alcanzados por el reglamento declarado ilegítimo debían ser beneficiados por la sentencia. Y ahí aparece el segundo factor de Alavi en el que sí importa el voto de Lorenzo. Porque si reconocemos que los derechos de incidencia colectiva llevan a una sentencia con efectos colectivos o con efectos extrapartes, inmediatamente debemos decir que estos efectos extrapartes solo pueden ser los benéficos. Es decir, que no le vamos a poder extender, como decía Teodoro hace muchos años, perjuicio jurídico a los que no fueron parte del proceso, porque eso agravaría su derecho de defensa en juicio. Y si resulta que los procesos colectivos solo pueden extender los efectos benéficos, los demandados están en una mala situación. Como decía hace tiempo Guillermino, yo de 1000 juicios tengo que ganar 1000, porque me ganan uno y al uno se suben 999. Entonces, cuando Lorenzetti habla de los procesos de clase, algunos creen que defiende los derechos de incidencia colectiva y en realidad defiende los derechos de lo contrario a los derechos de incidencia colectiva. Los derechos de los demandados por los titulares de derechos de incidencia colectiva a tener un solo proceso y a que si ganan la sentencia, esto es, si pierden los representantes de los derechos de incidencia colectiva, esa sentencia extienda sus efectos también respecto de ellos. Porque ahora en un proceso de clase se van a considerar parte. Y entonces la sentencia va a tener efectos beneficiosos o perjudiciales para ellos. Así que esos casos siguen siendo concretos. Lo que pasa es que el concepto concreto de un caso ha cambiado. Ya no es concreto porque tiene dos partes y nada más que dos partes, sino que es concreto porque el caso se refiere a una situación jurídica que tiene una respuesta concreta que se extiende a más de pero esto es lo que pasó con lo contencioso. También hubo un cambio muy importante en lo administrativo, un cambio de jerarquía. El primero de esos cambios, no en orden jerárquico, pero sí en el orden dispositivo que ayude a entender, es el tema de la vinculación de la administración y el Estado de Derecho. Hace mucho tiempo que venimos sosteniendo todos nosotros que el principio de legalidad positiva vincula a la administración, ¿no? De modo que la ley solo puede hacer lo que la administración solo puede hacer lo que la ley le manda. Bueno, este principio ha pasado de moda. Ahora se inserta un principio superador, que es que además del principio de legalidad, ha de cumplirse con el principio de la buena fe. Es posible que el principio de legalidad contenga la buena fe, pero como nunca se ha visto descarnadamente en los últimos tiempos, que sin buena fe la actuación del Estado se vuelve ilegítima. Digo esto porque el Estado ingresa, la administración ingresa en nuestra vida cada vez de manera más importante, y si no le pedimos un acto nacional de buena fe que sea
enemigo de la frustración de las confianzas creadas, o que sea enemiga de la doctrina de los propios actos. Entonces, habremos perdido la posibilidad de vivir más o menos dignamente. Y esta idea de la buena fe se ve concretamente, no solo en un montón de doctrinas, sino en casos recientes, como en el caso de Ramos, de Siligliani, o uno de hace unos días, Barat, con la Universidad de Buenos Aires, del 10 de julio de 2012, en el que la Corte le dice a la Administración: mire, si usted firma contratos por 6 meses durante muchas veces, usted cumple con la buena fe, pero no con la buena fe. Y el incumplimiento de la buena fe hace que sus actos sean. Si usted tiene hace 10 años a un contratado por 6 meses, usted le debe pagar. En beneficio de la doctrina de los actos propios que usted invoca respecto de él, no le voy a dar la estabilidad del empleado público. Pero en beneficio de la moralidad que usted ha dejado sin efecto, le voy a hacer pagar una indemnización del derecho público, la del artículo 11 de la ley. El segundo cambio trascendente, y de esto hablábamos con Pablo hace unos pocos días, es la entronización de los derechos humanos en la jerarquía del sistema jurídico. Aquella idea del artículo 31 de la Constitución Nacional está un poco complicada. No digo que haya cambiado, digo que está un poco complicada, porque en nuestro sistema la jerarquización de los derechos humanos se ha vuelto media compleja. Voy a poner un ejemplo típico. Hace apenas un año, la Corte, haciendo uso de la discrecionalidad del artículo 280, que los abogados sufrimos constantemente, rechazó un recurso extraordinario que se refería a la averiguación de unos apremios ilegales. El sujeto acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que el delito era asimilable al delito de lesa humanidad, y con eso planteó una revocatoria in extremis contra el fallo de la Corte ya dictado, y salió una sentencia que dice, en el voto del doctor Martínez: la Corte Interamericana consideró que los hechos denunciados en la instancia internacional constituían un caso de tortura, y que si bien no significaban que debían ser calificados per se como delito de lesa humanidad, sí se trataba de una vulneración grave de derechos humanos, y dispuso que el Estado argentino debe realizar inmediatamente las debidas investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades. En cuanto al alcance del deber estatal de investigar, precisó que resulta imperativo que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole. Dicha interpretación ha tenido en cuenta el presidente de esa misma Corte, también pronunciada respecto a nuestro país, en el que se sostuvo que es inadmisible la invocación de cualquier instituto de derecho interno entre los que se encuentra la prescripción, que pretende impedir el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos. De no ser así, se negaría el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados partes y se estaría privando al procedimiento internacional de su propósito básico, por cuanto en vez de propiciar la justicia, traería consigo la impunidad de los responsables de la violación. Entonces, los derechos humanos en una jerarquía que lleva a promover la idea de la cosa juzgada. Y estos derechos humanos, que para que nos entendamos bien, son humanos, nos generan un problema gravísimo. Porque desde el informe 47 del año 1997 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha dicho que tales derechos corresponden a las personas físicas y no a las personas. Y jerarquizar en nuestro orden jurídico este sistema de esta manera y aplicarlos en casos como el procedimiento, con la garantía del artículo 8, apartado 1 y 2 de la Convención de Costa Rica para el procedimiento judicial y para el procedimiento administrativo, Baena, Mendoza, algunos casos contra Chile recientes de 2012, significa que esto es aplicable solamente a las personas físicas. Y entonces tendremos que preguntar, ¿vamos a hacer un doble derecho? ¿Vamos a hacer un procedimiento para las personas físicas y un procedimiento para las personas jurídicas? ¿Vamos a hacer un sistema de garantía para las personas físicas y un sistema de garantía para las personas jurídicas? ¿Vamos a hacer dos derechos? Un derecho para las personas físicas y un derecho para las personas jurídicas. Uno dotado de una garantía que otros no tienen. El asunto es verdaderamente complejo, sobre todo porque hay personas jurídicas muy chiquititas, como la sociedad de capital incluso, y personas físicas muy enormes, como Mañeto, dicen ahora. Entonces,
Entonces uno no sabe muy bien dónde está la vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad y derechos humanos, hace mucho rato que nosotros hablamos de la relación de sujeción especial. Invocación que sirve para cortarle la cabeza a la gente, cortarle las orejas, tirarla, ¿no? Si uno tiene una relación de sujeción especial, es poco menos que un esclavo del mundo amén. Porque el principio de legalidad no se le aplica sino en forma laxa. Bien. Esta vigencia de los derechos humanos ha llevado a la Corte a cambiar diametralmente el criterio. Hace pocos días, hace pocos meses, el 1 de noviembre de 2011, resolvió una causa que se llama Méndez, donde trataba la inconstitucionalidad del artículo 121, apartado C de la Ley de los Penados. Ese apartado, el artículo 121, se refiere a dónde se destinan los resultados económicos de la labor del pueblo. Y el apartado C dice el 25% va para el Estado para pagar los gastos carcelarios, del Instituto Carcelario. La Corte declaró la inconstitucionalidad de ese apartado, diciéndole poco menor, ¿no? El Estado tenía una serie de cosas, pero me gustaría leerles algunos temas. Dice, en suma, por la relación especial de sujeción que se establece entre el Interno y el Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquellos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de la libertad, que por tanto no es permisible. Y la relación de sujeción especial, en lugar de convertirse en un arma poderosa a favor del Estado, se vuelve una obligación del Estado, que debe proveer al sujeto vulnerable de la relación de sujeción especial cuando exista en la relación de sujeción especial un sujeto vulnerable, porque podría no ocurrir. ¿Cómo no resulta racional? Está bien, yo estoy hablando de lo que nada, pero ¿cómo no extender esto a los sectores públicos? ¿Cómo no extender esto a la potestad sancionatoria del Estado en algunos casos de tipos que están en situación vulnerable? ¿Cómo seguir diciendo que están sometidos a una relación de sujeción especial y por ello le vamos a aplicar mansamente algunos principios de la legalidad, algunos principios de la no retroactividad o algunos principios de la ley penal más mínima? ¿Cómo vamos a hacer esto con base en la relación de sujeción especial? Pero hay una cuestión más importante en lo administrativo, que es que cambia el sistema del proceso, que en lugar de ser un proceso de pretensiones, se va a transformar en un proceso de pretensiones. ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos hablado mucho tiempo del juicio al acto. Después de que abandonamos el juicio al acto, llegamos al juicio de pretensiones, donde lo importante eran las pretensiones. Ahora estamos llegando al momento en que las pretensiones son secundarias y que lo que importa son los pretensores y que el pretensor pueda tener el disfrute del derecho que le debe. Digo esto porque esto da camino, por ejemplo, a las medidas cautelares de provisión indemnizatoria, ¿no? Uno tiene un juicio de daños y perjuicios con un niño discapacitado en San Martín, con causa evidente al Estado, y le pide que el Estado le pague desde ahora el tratamiento neurofisiológico del hijo, que él no puede afrontar. Porque si no lo hacen ahora y esperamos la sentencia, el daño se va a multiplicar. Entonces lo que importa ya no es la pretensión, es el pretensor. Lo mismo que pasa cuando decimos que no podemos ejecutar una sentencia de la SED dentro de 10 años porque el señor tiene 90. Entonces, registramos un cambio del modelo de una justicia de pretensiones a una justicia de pretensores. Y cuando hablamos de una justicia de pretensores, vamos a tener que rehabilitar el problema de la prestación de instancia. Por favor, terminemos con el tema de la inconstitucionalidad de la habilitación de instancia a partir del sistema interamericano de derechos humanos. El artículo 46 del Pacto de San José de Costa Rica exige el agotamiento de las vías judiciales locales y además exige el agotamiento de la vía de la Comisión para llegar a la Corte. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido 50 millones de veces, de modo que paralelismo mediante es imposible decir que el sistema por sí sea inconstitucional. Será inconstitucional si es razonable o si en algún momento pone en juego los derechos. Lo mismo pasa con el caso de caducidad, que también está en el 46 apartado B del Pacto de San José de Costa Rica. Pero vamos a tener que hacer algunas precisiones, sobre todo respecto de la caducidad de la acción impugnatoria.
porque a medida que nos subimos al sistema interamericano de derechos humanos, crece nuestra lista de derechos humanos irrenunciables. Los derechos previsionales, los derechos a la vida, los derechos a la libertad, los derechos a la dignidad, los derechos laborales, los derechos a la huelga. Y así podría enumerar una serie increíble de derechos que ya son irrenunciables, ¿no? Y que se han declarado irrenunciables. ¿Cómo vamos a hacer para declararlos caducos con base en una ley? Si la caducidad es un resultado de la presunción del abandono, y si la Constitución y derechos supralegales nos dicen que esos derechos no son abandonables. Así que vamos a tener que mirar al pretensor y ver si el derecho que está ejerciendo es o no abandonable. Porque si no es renunciable, no le vamos a poder aplicar la ley. Porque eso supondría que borráramos con la mano aquello que escribimos en los pactos internacionales acerca de la renunciabilidad de derechos. Y pareciera haber pasado eso hace poco en un fallo de la Corte, donde frente a la acusa de una caducidad del amparo por el plazo de caducidad del amparo, la Corte le dice, mire, no le voy a decretar la caducidad. Se trataba de un corralito, habría que ver las razones que están detrás de esto, pero lo que dice la Corte es que en este caso no están en juego derechos patrimoniales. No está bien explicado, ¿no? Pero dice, cuando no están en juego derechos patrimoniales, no se puede aplicar el instituto de la caducidad. Algo más o menos parecido, que parece dar ingreso a una nueva formulación. Y en esta materia aparece de nuevo el tema de los derechos de incidencia productiva, trayéndonos otra vez un montón de preguntas. Porque, ¿cómo vamos a hacer con la habilitación de la instancia de los derechos de incidencia productiva? Cuando una persona haya presentado un recurso o una acción judicial, como al agotará la instancia para todos. Y si extinguió el plazo de caducidad, lo extinguirá para todos. Si después le rechazan el recurso, los otros tendrán que agotar la instancia. Y si le rechazan la acción, los otros podrán ser objeto de caducidad de la acción. Todas estas cuestiones obligan a pensar que no lo que nosotros administrativos, o por lo menos a sentarnos a mirar lo que pasa e interpretar los datos de la realidad. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó al hombre de la historia del hombre soñado. Había un señor que vivía, dice Borges, había un señor que vivía en el Cairo y tenía muchísimo dinero que recibió de su padre, pero por ser muy pródigo lo perdió y se quedó solamente con la casa de su padre. Y tuvo que trabajar de sol a sol. Y extenuado, se dormía por la tarde en una higuera que quedaba junto a un aljibe en la casa de su padre. Y una vez soñó con un hombre que le salió una moneda de la boca y le dice, tu fortuna futura está en Persia, en Isfahán. El señor se levantó y, leyendo la realidad, vendió los bienes que le quedaban menos la casa de su padre, contrató portadores y se fue a Isfahán. En el desierto fue robado y desnudo llegó a Isfahán y se alojó en una mezquita donde tenían que recibirlo. Esa noche entraron ladrones a la mezquita, a robar a la mezquita, y detrás de los ladrones la policía, los ladrones escaparon, pero a él lo pusieron detenido y lo consideraron un ladrón. Entonces lo llevaron a la cárcel, lo azotaron, lo largaron durante varios días, riéndose de él, hasta que el comisario de Isfahán lo llamó. Y le dice, usted no es un ladrón. No, yo vengo de Cairo. ¿Por qué viene de Cairo? Dice, porque yo estaba en el Cairo durmiendo en la casa de mi padre y soñé que en Isfahán estaba mi tesoro. Dice, usted es un idiota. Hace muchos años que yo sueño con el Cairo, con una casa en el Cairo donde hay una higuera al lado de un aljibe y que abajo de ese aljibe hay un tesoro que me va a llevar a vivir toda la vida. Y yo jamás le di crédito a eso. Así que nuestro amigo se volvió al Cairo, desenterró el tesoro y vivió feliz toda la vida.